Yo querría, antes de empezar, que brindáramos un fuerte aplauso a Cristina Marqués, porque ella nos presenta a nosotros, pero nadie la presenta a ella. Por lo tanto, Cristina, gracias. Me quedo con cosas muy interesantes, tanto de David como de Salvador. Una de ellas es si realmente en el mundo de la empresa, en el que llevo 40 años emprendiendo además, hemos realmente progresado en los últimos, sobre todo, 90, 100 años. Y yo creo que no. Lo vamos a ver con datos, de todas formas. Yo creo que no porque hemos, como muy bien decía Salvador, cuando hablaba de los modelos de ciudad, de la ciudad en la que yo vivo, Barcelona, hemos aplicado soluciones, hemos aplicado la lógica lineal, cuando lo que deberíamos haber hecho en las empresas desde hace mucho tiempo es empezar a aplicar las lógicas también circulares y sistémicas. Pero claro, yo quiero preguntarles, ¿hay algo más moderno que ser moderno? Lo digo porque llevamos muchísimo tiempo hablando de transformación tecnológica en el mundo empresarial y esto nos hace increíblemente modernos, pero en esa transformación tecnológica de la que estamos hablando hay mucho de tecnológico, pero muy poco de transformación, cuando realmente transformación es el sustantivo y, fíjense ustedes, tecnológico es el adjetivo. Yo quiero hacerles algunas preguntas. ¿Cuántos de ustedes sienten a diario que hay reuniones constantes, reuniones que facilitan la tecnología, pero que muchas de ellas son totalmente improductivas? ¿Cuántos de ustedes, además de todas y cada una de estas reuniones, deben esperar a una reunión aún más importante para tomar decisiones importantes? Creo que prácticamente todos, ¿no? Bien, yo a veces tengo la sensación de que quienes llevamos algunos años en el mundo corporativo trabajamos con una especie de manual que dice cosas como interrumpamos el trabajo siempre que sea posible. Convoquemos a reuniones a quienes tengan cosas realmente importantes que hacer. ¿No tienen ustedes la sensación de que nos ponemos realmente a trabajar a las 8 de la tarde en las cosas importantes? Sobre todo, multipliquemos los trámites. Lo que antes hacíamos despachando con un jefe, ahora, ¿con cuántos jefes tenemos que subir a charlar cada día para resolver aquello? Sometamos, importante esto, todas y cada una de las decisiones a un comité, porque no estamos capacitados para tomar decisiones. Y hagamos discursos, antes se hablaba de YouTube, hagamos discursos que planteen cuestiones, sobre todo, irrelevantes. Bien, pues todo esto forma parte de un manual que los norteamericanos crearon coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial. Este manual es público desde 1944, está desclasificado desde entonces, se llama Manual Simple del Sabotaje en el Campo. Este es un manual que, coincidiendo, como les decía, con la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos desarrollaron para infiltrarse en las empresas de sus enemigos con el único objetivo de afectar a su productividad. Pues bien, algunas de las directrices que aparecen en este manual las hemos aplicado en los últimos 90 años en el mundo empresarial. 1930. Vayamos 100 años prácticamente atrás, ¿no? Este señor es John Maynard Keynes e hizo una predicción en 1930, ¿no? Su predicción fue que, como famoso economista que lo era, que en 2030, y ahora es cuando nos reímos todos,
trabajaríamos tan solo 15 horas semanales. ¿Cuántos de aquí, perdonen la expresión, curramos 15 horas semanales? Yo estoy en 15 horas diarias, aproximadamente. Bien. Keynes decía que gracias a los avances tecnológicos podríamos dedicar una gran parte de nuestras vidas a cultivar las artes y a disfrutar de lo que nos rodea. De lo que yo he podido disfrutar hoy cuando he abierto la ventana del maravilloso hotel en el que estamos, disfrutando de este entorno inmejorable. ¿Han pensado alguna vez cómo sería nuestra vida? No quieren ni imaginarlo si trabajáramos tan solo 15 horas semanales. Bien, la realidad es que estamos muy lejos de las predicciones de Keynes en 1930, ya han pasado prácticamente 100 años, ¿no? En muchos países desarrollados seguimos trabajando de media entre 40 y 50 horas semanales. Por lo tanto, en un contexto en el que nos comportamos como muy modernos, porque en nuestras empresas todos y cada uno de nosotros estamos sometidos o inmersos en procesos de transformación tecnológica, como si la tecnología fuera la solución, lo que les pregunto a ustedes es si la tecnología ha sido la solución. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Por qué no estamos allí? Les voy a dar una respuesta que creo que aquí puedo hablar de ello, pero en ciertos contextos les aseguro que es más complicado. Resulta que los puestos corporativos, desde 1930 hasta ahora, han pasado de representar el 25% a representar el 75% en nuestras organizaciones, encareciendo las estructuras corporativas. Y esto se traduce en millones de personas en departamentos de dirección, en departamentos de supervisión y en oficinas que se han multiplicado en todo el mundo. Esto nos ha llevado a un cambio absoluto, radical, en la forma en la que entendemos o hemos pasado a entender las empresas. Y peor todavía, esto ha supuesto un cambio radical en la forma en la que nos relacionamos con las empresas. Estamos hablando, y este es el verdadero problema, de millones de personas soportando el encarecimiento de estas estructuras laborales globales. 1970 nace un concepto que parecía que nos iba a resolver la vida: capital humano. Capital humano. En ese mismo instante, en 1970, empezaron a suceder muchas de las cosas que hoy sufrimos en el mundo empresarial. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se sienten como un recurso y no como el corazón de la empresa? En los años 70, el concepto capital humano transforma la idea de empleado y redefine su papel convirtiéndole en un recurso al servicio de los beneficios de los accionistas dentro de las organizaciones. Las personas en ese mismo momento dejamos de ser el corazón de las empresas. Bien, objetivo principal del concepto, la maximización del capital de los accionistas y los directivos. Bien, David Solomon. ¿A qué se debe esta sonrisa? Me pregunto, ¿no? El señor que hace algunos años provocó una de las mayores crisis económicas del mundo, CEO y presidente de Goldman Sachs, obtuvo unos beneficios personales de 31 millones de dólares en 2023. Un 24% más que en 2022, a pesar de la caída
en un porcentaje de un 24% de su organización. ¿Quiénes estamos soportando el alto coste de muchas de las estructuras corporativas? Bien, lo que hay que saber es que esta transformación, y ahora vienen las malas noticias, aunque habrá buenas al final, esta transformación no es gratuita. Estos millones de personas de los que les hablaba son millones de personas en todo el mundo que experimentan agotamiento y desmotivación. Según el World Economic Forum, estamos hablando de nada más y nada menos que 200 millones de dólares, 200.000 millones de dólares en pérdidas de productividad y rotación laboral. 1977 nace un concepto en torno a lo que estaba sucediendo en esa década, que es el concepto burnout. Algo que ahora es un mainstream y que está presente en todos y cada uno de los foros, es un concepto que nace en 1977. Claro, ¿cuántos de ustedes se sienten emocionalmente agotados cuando terminan su semana laboral? Y con muy pocas ganas de hacer nada más que sentarse en el sofá y conectar Netflix. Bien, Christina Maslach fue una psicóloga social, o fue la psicóloga social que conceptualizó el concepto de burnout, conceptualizó el burnout como respuesta crónica a lo que ella se estaba encontrando dentro de las organizaciones entre 1970 y 1977. Algunos datos relevantes. Más del 59% de los trabajadores en el mundo experimentan burnout en el trabajo actual, en su trabajo actual. El 44% de los empleados reportan niveles de estrés altos o muy altos. El 36% de los trabajadores describen su nivel de agotamiento emocional también como alto o muy alto. Claro, esto tiene unos efectos en la economía empresarial que son los que estamos viendo en pantalla. En España, aproximadamente el 25% de bajas laborales están relacionadas con el estrés laboral y el burnout, lo que provoca nada más y nada menos que pérdidas en las empresas de hasta 25.000 millones de euros. Yo les pregunto, ¿empresarialmente hablando esto es rentable? Empresarialmente hablando esto es estúpido. Y perdonen la palabra. Y lo más grave, según la OMS y según la IoT, la Organización Internacional del Trabajo, el 74% de las enfermedades son crónicas y las causa el estrés laboral. Esto es lo que yo llamo la verdad incómoda en todos los consejos de administración. Es el gran elefante que vemos sobre la mesa de todos los consejos de administración, pero del que no queremos hablar. ¿Y por qué no queremos hablar cuando estamos viendo el elefante que tenemos delante? Porque se trata de hablar de personas. Es curioso que nos incomode en el mundo corporativo hablar de personas cuando el 100% de quienes trabajamos en una organización somos personas. Por lo menos, y todavía falta mucho para esto, hasta que un algoritmo nos sustituya. ¿Cuál es el resultado deseado? Me gusta llamarlo resultado no deseado de todo esto. Pues bien, Gallup, en su informe State of the Global Workplace 2022, reveló que el 60%
de los empleados, de los trabajadores, de nuestros colaboradores se siente emocionalmente distante en el trabajo, el 60%. Vamos a ver qué costo tiene esto. El 19% se siente miserable o asqueado. Y tan solo el 33% se siente comprometido. Aquí vemos los datos de algunas comparativas con algunos países en el mundo y vemos dónde estamos en España. Porcentaje de personas que se sienten implicadas es muy bajo. Porcentaje de personas que no se sienten implicadas, estamos llegando prácticamente al 80%, según las últimas publicaciones de Gallup, y personas que se sienten, fíjense ustedes, asqueadas, estamos en niveles parecidos al de Corea del Sur. Esta es nuestra realidad empresarial y esto quiere decir que el 60% de media, el 60% de media en el mundo no se sienten comprometidos con su trabajo. La pregunta que yo hago es ¿cuánto perdemos? Si lo analizamos como empresarios, ¿cuánto estamos perdiendo? ¿O cómo serían nuestras empresas si ese 60% se sintiera comprometido emocionalmente? Miren, hago un break. Estamos hablando mucho, o hemos hablado mucho en los últimos años, porque parece que esta sea una estrategia para sacarnos de las listas del paro, hemos estado hablando de emprendimiento. Pero no hablamos de intraemprendimiento. ¿Y qué es el intraemprendimiento? Es trabajar codo a codo con todas y cada una de las personas que forman parte de nuestra organización para convertirles en emprendedores dentro de nuestra organización. Y por lo tanto, en personas comprometidas con el proyecto empresarial. En esta pregunta lanzábamos esto: ¿cómo serían nuestras empresas si ese 60% estuviera comprometido emocionalmente? Tenemos datos. Llevamos cerca de 20 años trabajando en consultoría, en transformación organizacional y gestión del cambio, aplicando todo tipo de metodologías para analizar el retorno de personas comprometidas, de tener a personas comprometidas dentro de una organización. Reducir, por ejemplo, un 37% el absentismo laboral en una compañía se traduce en un 21% más de productividad y en un 300% más de rendimiento. Reducir en un 65% la rotación no deseada dentro de una compañía se traduce en un 22% más de rentabilidad y en un 250% más de innovación. Y reducir en un 41% algo tan sencillo como los errores en las tareas diarias puede llegar a traducirse de media en un 370% más de satisfacción de los empleados y por lo tanto de los clientes y por tanto en un 370% más de rentabilidad en ventas dentro de la compañía. Bien, yo les pregunto si el futuro que hemos visto hasta ahora es el futuro que todos queremos. ¿Hemos de seguir trabajando en un modelo que, bajo mi humilde punto de vista, está obsoleto y que yo llamo el modelo del 1%? Es el 99% de la población trabajando para el 1% de los intereses de esa población. Bien. Me gusta mucho una frase de Xavier Marcet donde dice que los negocios se pueden hacer con máquinas, pero las personas solo con empresas. Me emociona especialmente que haya gente muy joven hoy en este foro, porque el futuro está en sus manos. O sea, el cambio que las empresas deben vivir, que es un cambio de modelo, que debe poner a las personas de nuevo en el centro, es un cambio que nosotros estamos empezando a impulsar, pero que está en manos de todo ese público joven que hoy tenemos aquí. Bien, es importante que encontremos
un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar humano. Empresarios de primera talla como Bob Chapman en Estados Unidos o Javier Benavente en España han demostrado que es posible obtener beneficios y que es posible preocuparse del bienestar de las personas. Cuando hablamos de equilibrio, para mí hay 4 palabras que lo pueden cambiar todo. Y 4 palabras que en nuestro modelo llevamos interiorizando desde hace mucho tiempo. Seamos inteligentes siendo humanos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, y no podemos evitar hablar de ello, que las empresas debemos de ser sostenibles en lo económico, pero también en lo social y en lo medioambiental. Y en algo de lo que no hablamos, que es ese gran elefante que tenemos en todos los consejos de administración, en lo psicológico. Estamos rompiendo psicológicamente a las personas. Y esta es una realidad de la que hay que hablar y que los datos nos van demostrando día tras día. ¿Cuáles son los pilares sobre los que se asienta este concepto, el seamos inteligentes siendo humanos? Los pilares son 5 y forman parte de lo que a mí me gusta llamar un nuevo paradigma empresarial. Las 5 metavariables de un nuevo modelo. La primera es cultura. La segunda es propósito. La tercera es formas de trabajo y comunicación. Y la última, la cuarta, la quinta en este caso es gestión del talento. Vamos a ver qué hay detrás de todas y cada una de estas variables. Me gusta recordar una frase de Peter Drucker, un hombre, como ustedes sabrán, muy enfocado a resultados, que un día dijo: la cultura organizacional se desayuna a la estrategia empresarial por las mañanas. Es curioso que nunca hemos analizado operativamente hablando la cultura, pero también es cierto que cuando entramos en una organización, la cultura organizacional es algo que se convierte directamente en un tangible, porque tiene unos efectos increíbles sobre el nivel de compromiso de las personas. Les voy a contar un caso muy rápidamente. Hace muy poco tiempo, en una empresa del primer mundo, France Telecom, 35 suicidios en 3 años dentro de la organización. No consiguieron resolver el tema hasta que cambiaron al presidente de la compañía y con él todo lo relacionado con la cultura organizacional. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de propósito, de estilo de management, de formas de trabajo y comunicación y de gestión del talento. Propósito. Debemos trabajar el propósito en 4 variables dentro de la organización. Propósito humano y social. Propósito alineado con los valores de las personas. De nada sirve que cuando estamos seleccionando a las personas que deben trabajar en nuestra organización, lo hagamos solo analizando sus habilidades blandas y duras. ¿Cuánto de conectados están los valores? ¿Cuánto de conectado está el propósito de esas personas con el propósito y los valores de la organización? Yo en mi última conferencia en América Latina, hacía una pregunta en un foro en el que había 2.500 personas, preguntaba cuántos de los asistentes tenían una maestría. El 100% de los asistentes levantó la mano. Hice una segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen 2 maestrías? El 60% del aforo levantó la mano. Y la siguiente pregunta fue, ¿cuántos de ustedes se consideran humanos, honestos, humildes y éticos? ¿Qué quiero decir con esto? Que si solo estamos dándole valor a las habilidades blandas y a las habilidades duras, pero hemos dejado de lado las habilidades humanas, va a ser muy difícil avanzar.
Propósito abierto a la escucha, al entorno y a la excelencia. Y sobre todo, propósito mucho más allá del beneficio. Si no, no es propósito, es marketing. Vamos a analizar las variables relacionadas con el estilo de management. Necesitamos managers autoconscientes y al servicio de la comunidad, no comunidades al servicio del manager. Necesitamos managers generadores de colaboración, agilidad y calidad relacional. Esto es muy importante. Necesitamos managers que acompañen y promuevan la corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir la corresponsabilidad? Como manager, ¿cuánto de responsable soy yo de lo que está sucediendo dentro de mi empresa? ¿O la responsabilidad son los de los demás? Y managers transformadores y sistémicos. Esto tiene mucho que ver con la lógica de la que hablaba Salvador, circular y sistémica dentro de las ciudades. Cuando abordamos la variable formas de trabajo y comunicación, hemos de hablar de calidad de esas relaciones. Miren ustedes, que estemos todo el día conectados a Trello, a Asana, al chat de Google, al email y al WhatsApp, no tiene nada que ver con la calidad de las relaciones. Es imprescindible que promovamos el hecho de volver a encontrarnos y relacionarnos como personas mucho más allá de la tecnología. Hemos de hablar de conectividad, hemos de hablar de formas de trabajo flexibles y colaborativas que promuevan el aprendizaje y la capacidad de acción. Y debemos empezar a valorar a las personas, como sí mismas, mucho más allá de las funciones que desarrollen dentro de nuestra organización. Y por último, gestión del talento. Aquí hemos de empezar a implementar procesos de gestión de personas centrados en la persona. No puede ser de otro modo. Debemos fomentar mucho más allá de las cuotas, de las famosas cuotas, debemos fomentar la diversidad y la igualdad de oportunidades dentro de las organizaciones. Les comparto algunos datos en América Latina. Cuando les mostraba cifras, porcentajes sobre el nivel de burnout, en muchas organizaciones, déjenme decirles que el 60% de esos porcentajes son mujeres. Debemos aceptar la fragilidad humana, y esto quiere decir aceptar el fracaso. Debemos darnos el derecho a fracasar. Debemos darnos el derecho a cometer errores. Aquí lo relevante no es si hemos cometido un error o no. Lo relevante es si hemos aprendido o no de ese error. O si como managers estamos impulsando, estamos promoviendo el aprendizaje en torno a esos errores. Y por último, el reconocimiento de las personas mucho más allá de los resultados. Nosotros desarrollamos, para nosotros era muy necesario, ya hace algunos años, medir, vincular todo lo que hoy estamos aquí comentando con la rentabilidad dentro de las organizaciones. Esto es lo que nos pedían los CEOs en todas las organizaciones, con un objetivo que era no caer en buenismos. Y desarrollamos una herramienta llamada IHO, Índice de Humanización Organizacional, que nos permite mejorar aspectos del management y convertir el management en muchas organizaciones en transformador, humanista y sobre todo ético. Y esta herramienta nos da resultados como los que estamos viendo aquí. Podemos analizar a partir de las variables que hemos comentado aquí, todos y cada uno de estos elementos dentro de una organización, y podemos saber dónde estamos fallando, dónde tenemos margen de mejora y dónde lo estamos haciendo bien. Este es un ejemplo real de una compañía que aprueba en propósito, a pesar de que tiene margen de mejora en algunas de las variables del propósito, pero que en cambio suspenden estilo de management. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que la cultura organizacional no está impregnando a los managers dentro de la organización. ¿De acuerdo?
Bien, y todo esto además, y con esto acabo, hay que hacerlo desde 3 mentalidades. Y ahora viene lo complejo. La primera es gestionar la sostenibilidad económica del presente. Al final de mes, todos y cada uno o muchos de los que hoy estamos aquí presentes debemos pagar nóminas y esta es una realidad. Sin sostenibilidad económica no hay proyecto empresarial. Pero también, como les decía, social, medioambiental y psicológica. Debemos, en paralelo a gestionar esa sostenibilidad del presente, explorar el futuro. Dejar de poner el acento en tecnología y empezar a poner el acento en transformación, en el sustantivo. En transformar realmente nuestras organizaciones. Y el último, y para mí el más importante, tener la capacidad de crecer haciendo crecer. Crecer como organización haciendo crecer a todas y cada una de las personas que forman parte o que hacen posible nuestro proyecto empresarial. Muchas gracias.